Porque estoy diciendo, es un librito de explica de parte de muchas simplificaciones. Pero a ver, claro, si ubicamos, a ver, ubiquemos que Marx publica el Manifiesto del Partido Comunista en 1848. Tiene 30 años de edad. Ya era un escritor prolífico y conocido, por eso le encargan hacer el Manifiesto del Partido Comunista, que esto es bien importante decirlo, no era un libro, no es un libro que Marx haya escrito porque diga, sí, vamos a hacer un manifiesto comunista. No, la Liga Comunista de Baviera, a su vez aliada con otros partidos comunistas de Europa, es decir, el comunismo ya existe antes de Marx, porque ya hay una liga comunista, le encargan a Marx, es una obra por encargo, le encargan hacer el manifiesto, que es un librito de 30 páginas, es básicamente un panfleto donde lo que se le pide a Marx es explica de manera que cualquier proletario pueda entender pues, el tema de la lucha de clases y de las injusticias inherentes del capitalismo y de lo que tenemos que hacer. Es bien interesante porque estoy diciendo, es un librito de 30 páginas hecho para que el proletario entienda. Y es bien interesante porque sería maravilloso lanzar el reto en el siglo XXI, tomar el manifiesto del Partido Comunista y dárselo a los proletarios de hoy. Te aseguro que ningún proletario de hoy, o muy poquitos, entenderían lo que está diciendo Marx en el manifiesto. El tema es que el proletariado de mediados del siglo XIX, a quien Marx le escribe este libro, ellos sí lo entienden. El proletario del siglo XIX era mucho más estudiado, ilustrado y entendido que el proletario de hoy. Y eso es en gran medida, sobre todo si hablamos de América Latina, que es el único lugar del mundo donde siguen pensando que el marxismo funciona. Y esto es porque el socialismo tomó dos caminos muy diferentes después de Marx. En Europa fue surgiendo un socialismo intelectual, que eso era la cosa fascinante de los socialistas del siglo XIX, ¿no? Uno puede tener muchas cosas en su contra, pero tenían este compromiso con la intelectualidad, ¿no? O sea, el tema de ser marxista es ser un genio, ser marxista es ser intelectual, hay que saber mucho, hay que leer mucho, hay que analizar mucho, hay que ser un buen orador, o sea, había un compromiso. Y en general surge una izquierda intelectual, que es la izquierda que sigue prevaleciendo en Europa hoy en día. Justo porque a ver, Marx también entiende muchas cosas cuestionables y criticables, pero era un intelectual de primer nivel. De los pocos seres humanos que ha comprendido a Hegel, sin ir más lejos, ¿no? Entonces era un intelectual de primer nivel y la intelectualidad estaba el socialismo, la izquierda estaba muy comprometida con la intelectualidad. Pero lo que llegó, a ver, el marxismo, y ahorita les voy a explicar por qué, es el engendro de la civilización occidental. Es un error tremendo y ahorita vamos a ver por qué. Pero finalmente se convirtió en cosas muy interesantes como la socialdemocracia. Pero en América Latina llegó el engendro del engendro, que es la Revolución Cubana. Y el engendro del engendro tuvo un engendro, que es la Revolución Bolivariana. Y ese engendro del engendro del engendro, que es el socialismo bolivariano de la América Latina de hoy, tiene un compromiso con la ignorancia, no con la intelectualidad. O sea, a ver, por lo menos eso es algo que no le podías criticar a ningún marxista del siglo XIX e incluso hasta la primera mitad del XX, que decías, chale, pues no estoy de acuerdo con este pelado, pero es un genio. Y en cambio, pues lo de hoy, pues es Nicolás Maduro, es Chávez, es Don Andrés, o sea, es decir, es el epítome de la ignorancia, pretendiendo, cuando, ojo, la Ilustración, este movimiento súper burgués, la Ilustración, generó la sociedad del conocimiento, una sociedad basada en el saber, y los marxistas de hoy pues quieren generar una sociedad basada en la ignorancia, lo cual pues está tremendo, ¿no? Pero bueno, claro, en tiempos en los que escribe Marx, es tal como tú lo describes. A ver, la revolución industrial lleva muy poquito tiempo. Ubiquemos que James Watt patentó la máquina de vapor en 1760 y eso en general se considera el inicio de la revolución industrial, que no es otra cosa más que descubrir combustibles y desarrollar máquinas, ¿no? Máquinas que se mueven con esos combustibles, máquinas que te permiten producir 1000 veces más que lo que producías antes con un sistema artesanal basado en seres humanos, ¿no? Pero la revolución industrial tiene un lado oscuro tremendo, porque, a ver, de pronto significa, tenemos máquinas y combustibles, y con máquinas y combustibles podemos producir 1000 veces más que antes. ¡Qué padre! Pero para producir 1000 veces más que antes,
también necesitas 1000 veces más recursos que antes, porque industrializar no es otra cosa más que transformar recursos, y Europa no tiene recursos. Entonces de pronto ahora tengo el chance de producir 1000 veces más que antes, necesito 1000 veces más recursos que antes, no los tengo. ¿Qué hago? Se los robo al resto del planeta, que es la era del imperialismo en Europa, ¿no? Ir a saquear el mundo para alimentar la industrialización europea. Y en la propia Europa, pues claro, genera una nueva era donde se produce de todo. El problema es que no basta con producir, también tienes que vender, entonces tienes que convencer a la gente de que compre cosas que no necesitan, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo eso, que la ley de la oferta y la demanda, si la aplicas al trabajador, el trabajador visto como lo ve el capitalismo más duro, el trabajador es un recurso más, sí, el trabajador es una cosa. Y exacto, es un recurso humano, está clarísimo. Entonces, si tú tienes una empresa de muebles, bueno, usas un recurso que es barniz, usas un recurso que es madera y usas un recurso que es carpinteros. Y tú tienes que ver cómo le ahorras a todos tus recursos, a la madera, al barniz, sí, al carpintero, ¿no? Y efectivamente, si hay mucha gente ofreciendo su trabajo, pues el precio del salario cae. Y entonces tenemos unas condiciones de miseria. En la época en la que Marx está escribiendo, hablamos de que la gente trabajaba de lunes a sábado de 12 a 14 horas diarias, y en algunos lugares también los domingos. Y por supuesto, ¿no con este tema en la fiscalía? Oye, digo, y hasta eso los domingos porque más bien los respetaban por designio divino, no por buena gente, ni porque fuera ahí, obviamente en esos tiempos no había juntas obreras ni sindicatos, o sea, no era un derecho ganado por la lucha de los obreros, sino porque el domingo es el día de Dios y se tiene que respetar, ¿no? Pero fíjate que se pone peor, porque si yo soy el cerdo capitalista y tú eres mi proletario, pues a mí me vale madre si tú vas a misa, sí o no, y si no vas a misa pecas y te vas al infierno. Con que vaya a misa yo me basta. No, el domingo se respeta por cuestiones mucho más capitalistas. Fue idea de Napoleón. Napoleón fue el primero que dijo, señores, hay que dar un día libre a la semana para los trabajadores. ¿Por qué? Porque Napoleón es a toda madre. Ese chaparrito no, es político, ¿no? Napoleón. ¿Verdad? ¿Por qué Napoleón decide dar un día de descanso? Porque resulta que ya echada a andar la rueda de la industria, tienes un gran crecimiento económico y puedes entrar en una gran crisis, como pasó, si no tienes una gran masa de consumidores que consuma esta producción. Es decir, esto de que dicen que se calienta la economía, ¿no? Entonces resulta que de nada te sirve tener trabajadores que produzcan cosas, tú necesitas vender cosas. Y para vender cosas necesitas gente que pueda comprarlas. Y la diferencia entre el esclavo y el proletario es esa, ¿no? Al esclavo no le pagas. Uno pensaría que un esclavo es mejor que un proletario, pero no. Porque en una economía capitalista tú necesitas vender. Entonces necesitas gente que pueda comprar. Y eso es lo que hace el proletario. No importa cuán mal le pagues. Tengo entendido que parte de la idea de Marx era que en algún momento el mismo capitalismo se iba a comer a sí mismo porque ya no iba a haber quién comprara las cosas que todo mundo produce. Y ese momento era el momento en que iba a caer, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a ver más o menos dentro de 30 años, el quiebre absoluto del capitalismo, porque claro, entre más haces grande la distancia entre los ricos y los pobres, te quedas sin consumidores. Y bueno, a falta de consumidores, Napoleón tuvo una gran idea y es, hay que darle un día libre a los trabajadores. Por tradición religiosa fue el domingo, pero la razón de darle un día libre a los trabajadores era, necesitamos que tengan un día en el que puedan ir a gastar lo que les pagamos. Porque si trabajan de lunes a domingo, ¿a qué hora gastan? Entonces, darte el domingo era para que pudieras ir a gastar. Ya luego la reina Victoria, y por eso a la semana de trabajo de lunes a viernes le llaman semana inglesa, y nadie tiene muy claro por qué. Se le llama semana inglesa porque se inventó en Inglaterra, la inventó la reina Victoria, porque Victoria fue la que dijo, no hombre, vamos a dar 2 días. No porque Victoria fuera más buena onda que Napoleón, porque no lo era, sino porque la economía industrializada del Imperio Británico está creciendo de una manera impresionante y no tiene suficiente consumo, y eso lo puede llevar a la crisis. Y entonces la reina Victoria dice hay que dar 2 días. Con 2 días de descanso, por un lado, le das al trabajador 2 días para que pueda gastar su dinero, que no es otra forma, o sea, a ver, no es otra cosa más que devolverle el dinero al capitalista, que es el que te vende las cosas que tú produjiste. Pero además también son 2 días que la industria está descansando. Tú no le puedes decir al trabajador, oye,
tómatela con más calmita porque se está sobrecalentando la economía. Para nada. Le dices, no, güey, te ganaste 2 días de descanso a la semana. Pero ya que tienes 2 días de descanso a la semana y tienes 2 días para gastar, pasó otra cosa. En esa época se inventaron las banquetas y en esa época se inventaron los escaparates y en esa época se inventaron los parques públicos. Porque cuando Victoria dice, a ver, 2 días para que los proletarios puedan gastar. Pero la verdad es que en esos 2 días el proletariado lo que más le gustaba hacer era salir de la ciudad, porque viven en los barrios más pinches de la ciudad, e irse al campo. Y el campo es gratis. Entonces, si el trabajador se va al campo, nadie gana, más que el trabajador. Y entonces, Victoria tiene la gran idea, hasta la fecha en Inglaterra se llaman parques de la corona, todos los parques de las ciudades, porque Victoria dice, vamos a hacer parques públicos. Es decir, la gente quiere ir lejos al campo. ¿Qué tal que les traemos un cachito del campo aquí al centro de la ciudad? Entonces, con esto ya estás encauzando el gasto del trabajador, que ya no va a salir al campo a no gastar, sino que va a ir al pedacito de campo que le pusiste en la ciudad, que es el Parque de la Corona. Y en los parques de la Corona tiene el monopolio de lo que se vende. Se vende tabaco, se vende comida y se venden juguetes para los niños. Es decir, estás haciendo que el proletario use su sábado y su domingo en ir al parque, porque están muy bonitos, hay que decirlo, y ya que pero con eso estás encauzando su consumo, porque ya en el parque, pues los niños van a querer comprar un juguete, y pues van a querer comer algo, y van a querer beber algo, y van a querer volar un papaloto en una cometa, y todo eso se vende en los parques, y es monopolio de la corona. Entonces, con lo cual la corona, además de cercenarte impuestos, ya encauzó tu gasto. Y entonces la pequeña burguesía, la que tiene tiendas, dice, ¿yo cómo le hago para que estos proletarios no gasten en los parques de la corona, sino en mí? Y entonces empiezan a poner escaparates, ¿no? Oye, ¿qué tal que la gente va caminando al parque y en el camino ve las otras cosas que yo le puedo ofrecer? Pero la gente no tiene tiempo de ver porque tienen que ir cuidando su vida en las calles porque compiten contra mulas, caballos y carretas. Y entonces los propios vendedores inventaron las banquetas. Es decir, que la gente que va a caminar para ir al parque camine por un caminito seguro para que pueda ir despacio y se pueda detener en los escaparates. Y esas cosas que nos parecen tan normales como la banqueta, el escaparate, el parque y el fin de semana libre, todo lo inventó la reina Victoria, nada fue porque le cayeran bien los proletarios, todo fue porque es una forma de encauzar el gasto y de activar la economía. Que además es algo que se sigue haciendo, porque ahora, bueno, digo, en esta progresión que seguramente vamos a ir como mencionando más a menudo y en esta idea de que gasten y compren más, pues ahora incluso pues, se dieron cuenta que los parques también iba uno a gastar muy poquito, que el dinero se quedaba, por lo menos ahora en estos días, entre los microproductores, ¿no? Entonces, a mí me parece, este güey es arquitecto, pero a mí me parece que hay una cuestión de urbanismo, digamos, que es violenta hacia las personas y que de repente la forma en la que están organizadas las ciudades están hechas para que te sea mucho más fácil ir a la plaza comercial que ir al parque a ver a los patos, ¿no? Sí, actualmente. Bueno, esa es la parte triste, ¿no? Antes ibas al parque y de casualidad había tiendas. Ahora dices, ¿qué hago el fin de semana? Voy a ver qué me compro. Las ciudades se tratan de que haya tiendas. Eso es de lo que se trata una ciudad hoy en día. Tiendas, comercio. Sí, claro, pero además, o sea, es hasta difícil ir al parque. Muchos parques están muy descuidados. No hay donde estacionarte alrededor, ¿no? Es un problema llegar al parque. Ajá. O son... Lograr que el ciudadano prefiera ir de compras. Y de compras medio entre comillas, ¿no? Porque de repente, pues vas a la plaza y la gente pues está comprando un helado, así, pero tampoco es como que veas así que la gente va como... es que tampoco la cosa está como para ir a comprar tantas cosas, ¿no?